y los jóvenes tienen posibilidades de seleccionar sexo. ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Nación Sabrosa! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Nación Sabrosa! Bueno, también. Este episodio de Nación Sabrosa no puede comenzar de otra manera distinta que escuchando esta profunda reflexión que hizo el presidente de la República anoche, una reflexión que nos invita a pensar más allá de lo evidente, a reflexionar sobre el futuro del país. Escuchémoslo porque los que sí lucharon por la libertad eran los negros que fundaron el primer territorio libre de América. Esa palabra raza es de los fascistas. La raza no existe, la construyen los seres humanos en los animales. O si no, pongan una perra Cocker Spanish a la calle en época de celo y verás que no son los Cocker Spanish los que llegan. Cocker Spanish. O sea, es Cocker Spanish además, ¿no? ¿Cuál será esa raza, oiga? Cocker Spanish. No, esto no tiene presentación. Esto sería chistoso si no fuera el presidente de la República. No, Briceño, yo sí me he reído mucho las últimas horas. Yo no sé. No me quite el derecho a reírme, hermano. Eso sería chistoso si este man no tuviera en su mano la economía, la seguridad y todo el país. Mientras hace el oso. ¿Qué Oiga, más? pero no, yo pensé que en serio iban a hacer un anuncio tipo alocución. Con la gente. Pero pues esas son las alocuciones del presidente. Bueno, un feliz. Hola. Un saludo para todos los que se conectan nuevamente a Nación Sabrosa. Muchas gracias por estar en un nuevo capítulo de este programa que quiere traer a ustedes mucha información, muchas denuncias, hablar de lo que pasa en el país cada uno de los miércoles. Y recuerden, por favor, compartir este programa, suscribirse y darle like, comentar. Esta es la forma en que ustedes nos ayudan a crecer. Y como siempre, aquí estamos, señor Julio, señor Mateo. ¿Cómo vieron la semana? ¿Qué es lo que ha pasado en este país? Porque hasta el día de ayer todo como que iba medio calmado, ¿no? Yo creo que la manera más efectiva de apoyar Nación Sabrosa, como dice Mateo, es que él se lo comparta a un amigo petrista porque se enojan. Para ver qué pasa. Se pueden a comentar en el chat. Compártaselo al amigo petrista para alegrar algunos clipsitos de los que... Oiga, pero antes de empezar el día, hace unos días hicimos una encuesta. Bueno, realmente un sondeo, porque si no nos mandan Hanwell. A Hanwell. La única que puede hacer, ¿usted ha visto que la única que puede hacer encuestas? Sí. Encuestas en su cuenta de Twitter. Pero las de ellas sí son encuestas. Esas sí son súper verídicas. Estos son sondeos. Sí, y cuenta anécdotas. ¿No? ¿Cómo se llama ella? ¿Hanwen Chang? Hanwen Chang. Okay, Hanwen Chang. Pero realmente no queremos hacer encuestas, no queremos que voten, simplemente queremos que aquí, mientras les vamos contando lo que pasó en el país, nos escriban cuál es su candidato favorito de los 74 candidatos a la presidencia. El de Batman. Para ir mirando qué va pasando. Hoy si no estoy mal, Briceño, hoy se estaba inscribiendo por firmas el señor Abelardo de la Espriella. Y con eso se completa 75. 75 candidatos. Pero yo tengo la sensación de que Abelardo es distinto. ¿Que va a romper? ¿Les gusta Abelardo que va aquí? A hacer un... No, pues que aquí todos nos digan si Hace poco yo hice una encuesta, ahí la pueden ver en la página de la comunidad de YouTube de Nación Sabrosa y puse 4 opciones. ¿Si no metió Abelardo? Si no estoy mal, puse a María Fernanda Cabal, a Paloma Valencia, a Mauricio Cárdenas y a Vicky. Okay. No, y el 90% de los comentarios que hubo en esa encuesta fue echándome la madre, básicamente porque no incluía a Abelardo. Entonces, estuvo en ese programa, por cierto. Que estuvo en este programa. Entonces, y le fue muy bien en ese programa. A Vanessa de Char le encantó Abelardo. Hoy vi un trino de Vanessa de Char que me da a entender que va a estar en la... Yo creo que va a ser comité de campaña. Se va a cambiar el nombre a Vanessa de la Espriella. Vanessa de la Bueno, pues le quedaría mucho mejor. No, Oiga, ¿qué pasó esta semana? Oiga, no, pues ¿qué no pasó? Oiga, hoy tenemos ayer ponía un trino yo diciendo qué vamos a hacer en Nación Sabrosa que no tenemos No información. hay nada que decir. Pero no pasa antes nada. de arrancar por el delirante, por el muy chistoso y trágico, ¿no? Eso sí, ahí se aplica eso de tragicómico, Consejo de Ministros y alocución presidencial ayer. ¿Ustedes se acuerdan que el presidente estuvo ofreciéndole ayuda a Donald Trump, ayuda económica y asistencia humanitaria para las inundaciones en Texas? Escuchemos las declaraciones del presidente que fueron hace algunos días. Hay que dirigirse al gobernador del estado de Texas para ofrecer a Colombia, en lo que podamos, en lo que tengamos algún tipo de experiencia,
para salvar vidas humanas en Texas. Y me gustaría que usted, embajador McNamara, llevara ese planteamiento allá del Estado que está sufriendo. Paradójicamente son los primeros productores de petróleo del mundo. Pero aquí tenemos un problema serio y es la plata. La UNGRD fue sujeto de un recorte presupuestal en la práctica, no voy a entrar en tecnicismos, pero básicamente el año pasado nos quitaron 2.1 billones de... O sea, espere, a ver, Petro le dice a Estados Unidos, tranquilos que yo les voy a ayudar. Tranquilos, y que ofrecemos señores de la Texas. UNGRD que se robaron ellos, ¿no? Sí, se lo Que hay robó. que decirlo, este gobierno se la robó. Completica. O sea, Y ya no hay que decir que presuntamente se la robó, ¿no? Se la robaron y se la robó el gobierno Petro. Eso aquí, No fueron 70.000 millones. aquí no, eso No, fueron billones. pasó por ahí. Fueron billones. Pero yo le digo una cosa, porque es que aquí, Julio, a nosotros a veces nos da miedo decir las cosas como son. A ver. Pero lo cierto es que el gobierno Petro se robó la UNGRD, fue el gobierno Petro. Pues y no es- fue un caso aislado, porque Olmedo López no es un uribista, ni es de Centro Democrático, y porque todos los que están en medio del escándalo de la UNGRD, mano derecha, como el señor Manrique, o como el señor Ricardo Bonilla, o como el señor Carlos Ramón González, Velasco también, ¿no? Velasco, como todos Velasco, ellos que no no se son nos casos olvide. aislados. Entonces, el gobierno que se robó la UNGRD propone que la UNGRD vaya a ayudar a Estados Unidos y el director Sin plata. de la UNGRD, que es el señor Carlos Carrillo, muy amigo de Julio Iglesias, dice que es que Se escriben no todos los tienen días. plata ni siquiera para atender las emergencias en Colombia, que esta falta de- Estuviera van a echar, diría acá, a mí sí me parece sensato el señor. Pero el señor Carrillo es muy descarado, Briseño, porque aparte de todo le Está echa ahí. la culpa al Congreso. ¿Qué Dice que estaría fue- diciendo Carrillo si Carrillo fuera congresista, por ejemplo, de la oposición? en este No, momento? estaría con unos comentarios Del- muy ácidos, pero ¿qué pensará Carrillo viendo a su jefe por televisión? Que parece que no Hablando le del- contesta el WhatsApp, ni el teléfono, ni nada, porque pues, si le toca salir ante los periodistas a decir, no, es que a mí no me han dado plata del Ministerio de Hacienda, eso es Y porque no le contestan, ¿no? Y es que no me he reunido con él, como fue lo que dijo, que no me he reunido como una sola vez con él. Sí, he no, podido no, hablar él se de los queda todo el temas. tiempo que Petro no lo atiende, no lo escucha. Imagínese a Carrillo viendo por televisión al presidente ofreciéndole al imperialismo yanqui asistencia militar. O sea, Carrillo yo creo que ni en sus peores pesadillas pensó estarle además regalando plata al imperio. pero espérese, y yo él quiero- mientras tanto sí. en su unidad sin plata para atender los desastres de acá. ¿no? Y además de lo que sucedió hoy, y es que Gustavo Petro acaba de decir que quiere salirse de la OTAN. Obviamente nosotros no somos miembros de la OTAN, no somos miembros de la Organización del Atlántico Norte, y aún así hoy con esta conferencia de Palestina diciendo que no quiere ser de la OTAN porque no quiere ser de los países que bombardean a niños inocentes, como si Israel fuese de la OTAN. No sé si ustedes vieron esa noticia. Es decir, la OTAN, que es la que nos ayuda a todo este tema de la seguridad, que obviamente no nos está ofreciendo mucho porque pues Gustavo Petro pues se dejó este país caer en la inseguridad por los grupos criminales, y aún así este señor presidente por populismo, por lo que sea, por decir babadas, entonces dice que ya no quiere ser de la OTAN cuando ni siquiera somos de la OTAN. Pero además de eso, y retomando lo de la UNGRD, yo creo que aquí hay que decirle a Carrillo que les salga a dar la cara al país, primero. ¿Cómo así que es que el Estado colombiano no tiene plata para atender las emergencias? La primera. Cuando Carrillo mismo había dicho que es que ellos habían recuperado la plata. Entonces la pregunta que tenemos que hacerle a Carrillo es ¿dónde está la plata que recuperar? ¿Y por qué no hay plata para atender? Segundo, Sí. y hay que decirle a la gente, el tema de las emergencias, además de la UNGRD, está ligado con otra entidad que se llama el Fondo de Adaptación. El Fondo de Adaptación se lo acaban de entregar, ojo a esto, al señor Daniel Quintero. Joan Steven Londoño Sello de Tamayo, garantía de honestidad. quien se desempeñó como gerente de proyectos estratégicos de Daniel Quintero en Medellín, es el que ahora va a manejar ese billón de pesos, 1 billón de pesos. Pero ustedes saben, este señor Londoño Tamayo, ¿de quién es novio? ¿De quién? A ver. Es el novio de la hija de la senadora Berenice Bedoya, presidenta de la Alianza Social Indígena, la ASI. Es decir, la senadora y dueña de un partido político que estaba declarándose en independencia a Gustavo Petro. Sí. Acuérdense que esta fue la senadora que dijo que no le alcanzaba el salario porque tenía que pagar impuestos, que claro. estaba haciendo es que supuesta oposición. Ahora el novio de su hija es nombrado y es ficha de Quintero. Entonces, ¿cuál es la bulla de Carrillo?
en contra de Daniel Quintero en redes sociales, porque esto no ha salido a denunciarlo públicamente, a decir, oiga, señor Petro, ¿cómo es que una parte de una entidad, porque además Carrillo estaba de gerente de las dos entidades, Del Fondo de Adaptación y y de la UNRD, Ah. le quitan el fondo de adaptación a Carrillo y se lo entregan a su enemigo Daniel Quintero, y la pregunta es, ¿dónde está el áulico y fuerte Carrillo denunciando? ¿Qué hará Carrillo si el candidato del pacto histórico resulta siendo Pues votar, Daniel Quintero? pues votar, Sí, pues votar callado, así comer como se callado. aguantó a Benedetti, así como se aguantaba a Roy, así como se aguantaba a todos los que cuestionó toda la vida, pues votar, ¿qué más va a hacer? Sí. Oigan, pero ayer el presidente, supuestamente el objetivo de ese Consejo de Ministros surreal que hubo era aclarar el tema de la crisis de la salud que le está golpeando mucho en su imagen pública, ¿no? Pues, saliendo todos los días gente en los noticieros diciendo que no lo están, que les están aplazando las operaciones, que no hay medicamentos, etcétera. Entonces salió a explicar a propósito de un informe de la Contraloría que habla de unas deudas crecientes, vaya sorpresa, ¿no? Los 33 que él dice que son 100 billones, Y que ¿no? son siempre, bueno, salió a decir esto. Fíjense que esto es muy delicado porque el presidente no tiene ni idea de lo que está pasando en el sistema de salud y este fragmento, el número 2, es un ejemplo de eso. Famisanar EPS, que no la intervenimos nosotros. Y era tan grande el desastre que gobiernos pasados la intervinieron. ¿Saben Pues, cuándo intervinieron a en Famisanar? 2023. Estoy leyendo la noticia. Septiembre 15 de 2023. En 2020. O sea, Supersalud ordena intervención forzosa de Famisanar EPS. ¿Será que yo estoy perdido o quién era el creo presidente que- de Colombia? No, pero Gustavo no Petro mal de es Petro, presidente, porque de pronto es que no se había acomodado todavía en la silla. Ya está. Era apenas un añito. Ya está. Un añito, No, pero no, lleva todavía no unos está meses, gobernando, fue en todavía está mirando hacia 2023, atrás. 2023 pues lleva año. Sí. Septiembre de No, 2023. Estaba, o sea, lleva un mes en el cargo. No, llegó en el No, 2022. 2022. Agosto Ah, 2022. no, sí, ya lleva un año. Lleva un señor, año y un Dios mes. mío, sí. Lleva un Ese año es y un mes. El virus Petro se nos está Sí, tomando Dios la mío. mesa. O sea, ya Petro llevaba Sí, un año y un año. mes en el poder. Llevaba más de un año. Y en creo el- que esta la intervino el nuevo candidato a la presidencia, el número 104, el doctor Luis Carlos Leal. También es candidato a la Se presidencia. lanzó a la presidencia de la ¿Cuál? República, ¿Luis eso fue Carlos Leal, el ex superintendente, No. el que hizo pues puede ser. toda la alianza con la señora Carolina Corcho para llevarnos a la crisis. Y es algo que a la gente no se le puede olvidar. Luis Carlos Leal y ¿El que Carolina el que Corcho baila así? fueron los que lograron la crisis que hay hoy. Si usted como ciudadano no le están dando una cita, si usted como ciudadano no le están dando medicamento, si usted vio que empeoró el sistema de salud, hay tres grandes culpables aparte de Petro. Son Carolina Corcho, Obvio. Luis Carlos Leal Y Jaramillo. Guillermo Alfonso Oiga, Jaramillo. pero ¿cómo es el asunto? Pero ahora los dos quieren ser presidentes, Carolina Corcho y Luis Carlos Leal. Pero va a haber una consulta en el pacto histórico para elegir el candidato. ¿Tiene qué? Sí, ¿Cómo es el asunto? No, eso es muy democrático. Petro dirá, pues es este y ya. Pero entendía que iban a hacer una consulta en octubre. Pues van a hacer una vena interna. Sí. Sí. Pero hay que tener Pero van a carne votar, ¿o no? Las hay que tener personas del carne pacto. del pacto histórico. Sí, 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 sí. O sea que nosotros no podemos votar por Luis Carlos Leal. ¿Usted votaría por Luis Carlos Leal? Sí, yo votaría por el peor candidato del pacto histórico, lo cual sería bastante difícil de escoger. Sería- porque está Bolívar, Imagínese ese está ramillete. Leal, está Corcho, está Arroy. Pizarro, está Roy Barreto. Roy Pero dijo que entonces, no. entonces, claro. ¿Está Sae, de La, pronto? la mentira, no, Sae no puedo que ya Ah, no, todavía sí, es funcionario. ya. La mentira que acaba de decir Petro ayer, que dijo ayer sobre Famisanar, pero increíble. Para que la gente no se debe confundir. Todo lo que está pasando con Famisanar es culpa de Petro. Y Pero- tengo que decirlo abiertamente. Y Siguiendo es- con el... Pero no, además qué pena, yo interrumpo, y es que el tema es ¿dónde está la plata? Porque es que este man, Gustavo Petro, habla de que son 100 billones de pesos los que den las EPS, pero es que resulta que 9 EPS son intervenidas por este gobierno y esas 9 EPS son EPS en las que tiene la mayoría de las personas. Tiene más o menos unas 30 millones de colombianos esas 9 EPS intervenidas. Entonces, si la plata que el gobierno les da muy dadivosamente a las EPS, que una gran mayoría se la debería dar a esas 9 EPS, y esas 9 EPS son intervenidas, entonces, ¿qué están haciendo con la plata de esas EPS intervenidas? Es mi pregunta. Sí, no, y si ¿Sí? hay un desfalco de 30 o 100 billones de pesos, como Según- dice Petro, ¿cómo es posible que después de 3 años no sepan quién se robó la Es plata? increíble, Y sí. cuando ellos controlan la operación de las EPS más grandes. Bueno, en fin, es todo muy loco lo del presidente, pero escuchen esto que dijo acerca de los periodistas. Culpa de la deuda lo tienen los dueños de la prensa y sus socios políticos y empresariales.
O sea, los culpables de la crisis del sistema de salud Son ya no los son los periodistas. políticos que administran las EPS, no es el gobierno que administra el sistema de salud, que administra el presupuesto, que calcula la UPC, sino los dueños de la prensa. Imagínense esa locura. Así es. O sea, No sé yo cuál es la pensé en esa conexión frase varias veces y yo dije, o sea, no le encuentro ni siquiera la lógica. Es decir, yo No, creo está que divagando. ni la mente más básica petrista le encuentra lógica a esta frase. O sea, ustedes imagínense, los dueños de la prensa son los culpables de la crisis y las deudas de las EPS. Yo me imagino que la lógica de él es que todos los ricos de este país se sientan un viernes por la noche, pues como en una logia de una secta. ¿Cuál? Así como en la es- que él se sentó con los banqueros así Sí, las veces. eso sí, se En esa sientan misma. ahí todos los ricos de este país. se En un sientan bacanal y ahí dicen- los Santo Así con Domingo, los máscaras, así, Ardila, y Bene- planean, "Ja, o esta semana nos vamos a robar la plata de la salud", y que así funciona. Y pues, como todos son dueños de la prensa, entonces todos son culpables de robar. Algo así se imagina. Yo también creo que el es una señor es divagar, es simplemente divagar, es decir, voy a echar una hora de carreta y ya luego pues nada, se esconden es decir, la gente se pone a hablar entonces de las bobadas que dice este señor y pues mientras tanto la crisis de la salud continúa, nos vamos jodiendo y pues seguimos hablando de pendejadas, digo yo, no sé, pronto. Oigan, ¿y qué tal esto? Donde, bueno, hemos visto, como decía Briceño, múltiples casos de corrupción en el gobierno de Gustavo Petro, de la UNGRD, y bueno, y tantas otras episodios muy oscuros, recepción de platas ilícitas y todo eso, pero el presidente anoche nos intentaba dar tranquilidad de que esta situación no va a continuar. Oigan esto. Y por eso estamos aquí denunciando y cambiando las cosas hasta donde los señores magistrados y los señores políticos nos dejan, pero pelearemos hasta el final. Y ojalá el pueblo colombiano decida, esa será su gran decisión. Una democracia decide el pueblo libremente si continuamos o no, y volvemos a que los rateros gobiernen a Colombia. What? Espera. ¿Cuáles rateros? Ah, imagínese, o sea, este gobierno lleno de escándalos de corrupción y eso que no se ha acabado, ¿no? Normalmente los falta un año. escándalos se destapan Después. finalizando el gobierno, Sí. después, y lo que no sabemos. Bueno, él ese es el dice, cambio. Ojalá Ese es los el elijan cambio. para que no vuelvan los rateros y los que hay ahora. Entonces, en fin, bueno. Oiga, escuchen esto. A ver, Supremamente eso extraño. es como volver a escuchar la locución completa, ¿no? Más o menos, porque pues fueron cuántas horas, Briceño. Creo que arrancó a las 7:30, si no estoy mal. Sí, La locución. Más consejo. Y duró hasta como la medianoche, más o menos. Sí. sí, no acaba. ¿Usted se la vio con- toda? ¿Se No. trasnochó? No. ¿Usted se la vio toda? Pero- Cosas que hacer, güey. Como ver televisión, cualquier otra cosa. Bueno, pero escuchen esto sobre un tema muy delicado. El presidente ayer habló de muchas cosas muy delicadas, pero pues uno no sabe, no entiende bien si estaba realmente hablando acerca de hechos reales o simplemente estaba especulando e incluso estaba especulando con su propia salud. Me gusta la Gran Colombia y lo único que puedo tomar. Porque hasta los cubanos que me operaron dijeron que era un carcinoma y parece que todavía ya no lo tengo. Me toca que ustedes me ayuden a que me miren cada vez que voy a la clínica esa, entonces que es una buena clínica. Entonces se inventan que estoy muerto en la inteligencia artificial y parece cierto, y con unas causas que no tienen que ver con mi problema gástrico. Y además me tiene la voz acabada. El gobierno nació. Sí, no, es muy... Oye, pero o sea, eso ya es preocupante. El presidente está diciendo que Divagando. tiene un carcinoma Carcinoma activo. ¿no? Eso fue lo Activo que, de pronto, se o lo sea, cuadran en la clínica, esa no es capaz de decirla. Y que solamente no es tomar- capaz de aceptar que él también va a la Fundación Santa Fe como va. básicamente, ¿no? Como Todo- las personas de alto No, estrato. solo alto estrato. Es que con el sistema de salud que teníamos, Ah, bueno, antes de que ahora se sí, retirara, ahora sí. usted, siendo estrato 1 y 2, puede ir a la Fundación Santa Fe. O sea, Ahora no podía más permitir. difícil, ahora más es difícil. más jodido, más complicado. Pero antes solamente podía los de usted prepagada. ir a las grandes clínicas. sin ningún pero muy problema. curioso cómo se refiere a la Fundación Santa Fe. A la clínica esa. A la clínica. La clínica esa, imagínese. Imagínese que no es capaz de referirse y decir, porque han destilado tanto odio a la Fundación Santa Fe, eso es increíble. Sí, por todo el caso a mí, de Miguel. a mí no me cabe eso en la cabeza, una gente que no hace nada productivo en la vida, que no tiene ningún mérito en la vida, tratando de delincuentes, porque de eso es que los acusan, de ser delincuentes a los médicos de la Semejantes eminencias, semejantes ¿no? eminencias, esos tipos que
trabajan todo el tiempo, además que han salvado quién sabe cuántas vidas, imagínense Pero uno cuántas escucha personas habrá salvado el doctor Hakim, por ejemplo. Unos bodegueros de esos poniéndose al nivel del doctor Hakim, o sea, ¿esto qué es? Acusándolo de estar en una conspiración, mejor dicho, una cosa ridícula, y el presidente, claro, le da pena salir a contradecir a sus amigos. A sus bodegas. A la clínica esa, dice, no, Venga, y solamente puede tomar entonces Club Colombia. Ya No. Bueno, pero no, la sesión de cuentachistes de ayer del presidente no se acaba ahí. Vean este fragmento. Y muchísimas bogotanas de ese momento fue el San Juan de Dios, cómo lo pagan con ¿cómo es que se dice? Ya se me olvidó. No. ¿Qué pasó? ¿Qué es esa vaina, güey? Esa palabra. Venga, esto además no era ni siquiera en el Consejo de Ministros, esto era en vivo en televisión. Esto es la locución nacional, donde se le comunican las decisiones. ¿Por qué no graban esto? ¿Por qué no graban para que no haya estos bloopers tan ridículos? ¿Qué iba a decir el presidente? No, lo que pasa es que si usted sigue viendo el video, Sí. no tiene ni siquiera conexión lo anterior Sí. con lo posterior. Después iba a hablar de otra cosa Es totalmente que hablan distinta. de una cosa a otra. Sí, Primero pero hablan de la tiene que salud, meter después de San Juan de Dios, hipopótamos. tiene que meter, tiene que meter sus temas de toda la vida. En cualquier momento mete el metro elevado. No, pero venga, yo quiero volver a escucharlo, a ver si me vuelven a poner este mismo fragmento, a ver si Y no tratamos de interrumpamos. dilucidar qué era lo que el presidente quería decir. A ver, otra vez, escuchémoslo. Y muchísimas bogotanas de ese momento fue el San Juan de Dios, cómo lo pagan con ¿cómo es que se dice? Ya se me olvidó. Ya se me olvidó. Es como escuchar, Bueno, es como escuchar a don Ramón, más o menos. Pero yo lo que no entiendo, esos ministros, el superintendente, No, qué pena. ¿cómo hicieron para quedarse ahí parados? Sí, ¿Cómo no les da risa? Sí, como no se quedan así, se cagan. Como que- pero ¿cómo los pagan? A ver, Yo está no diciendo, entendí. ¿cómo los pagan con desacreditación? No, pero yo sí creo, por ahí escuché, o más bien leí un trino del gran Melquisec Torres, amigo de esta casa, decir que Leiva tenía razón, que el viejo Leiva tenía razón. ¿Por qué? A mí lo que realmente me preocupa... ¿Qué tal que esté sobrio? Sería más preocupante. Exactamente, imagínese que estuviera sobrio. Imagínese que este sea el Petro sobrio. Sí. No me quiero imaginar al Petro Una borracho. persona borracha es De entendible pronto- que le pase eso, se le traban las palabras, ¿no? No, es increíble la verdad. No hay Está otra... muy bueno, de verdad. No hay otra expresión para decir, pero es que no contento con esto. Fíjense lo que ¿Qué dijo dice después, ya en el Consejo de Ministros, sentado ya en el sillón del Consejo de Ministros. A ver si logramos entender. No entendimos lo del San Juan de Dios, a ver si ustedes me ayudan a entender qué es lo que dice acá. La igualdad. Y hablando de igualdad, ministro de la igualdad, lo que hay es una pelea interna en el Ministerio de Igualdad. Usted me está echando los funcionarios que en Bogotá Humana demostraron a riesgo porque tuvieron que exiliarse y tuvieron que prostituirse en París. Su lucha. Y a mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir un actor porno que creó el sindicato de trabajadores sexuales del Bois de Boulogne en París. Yo estuve hablando con ellos de Marx, si quieren saber qué hacía en París. Con el libro de Marx, subrayado por mí, porque me lo he leído 2 veces. Y le prometí a Florian que iba a ser viceministro. Y ustedes lo están echando. A un dirigente que lucha por la igualdad humana en el mundo. Perseguido en Colombia, Florian. Y a la señora Alejandra Omaña ni la dejaron trabajar. Que es Amaranta Ham, porque entonces era webcam. Pues entonces, ¿quién va a arreglar el problema de la webcam si no es alguien que ha sufrido de lo que pasa con la webcam? Que es una nueva esclavitud. Porque la explotan como esclavas. Claro, con la ilusión de que la tarjetica de crédito les quedan unos dólares. Y sí, algunas son. Oiga, yo no sabía que, No, pues. primero no sabía que la actriz porno Amaranta Han trabajaba en el gobierno Petro. Me acabo de enterar.
Y ni siquiera sabía que tenía un OnlyFans. Yo pensaba que era simplemente una No, que actriz tenía porno. una webcam, es lo que está diciendo. o sea, Un OnlyFans no es lo mismo que webcam, no sé. No sé, Yo- usted consume ese tipo de contenido, usted debe saber. Para los que sepan acá. A ver, Pero lo la segundo, audiencia de Nación Sabrosa que debe ser versada Juan Carlos en Florian. esos temas. Juan Carlos Florian, que es el polémico actor porno que asumió como viceministro de las diversidades. Y hace poco sacaron a la viceministra por 30 casos de acoso laboral. Ay, sí, cuente un poquito más de ese tema. A ver si... Mira, lo que pasó fue lo siguiente. Con la llegada de Francia Márquez al ministerio, que además, tengo que decir, el Ministerio de la Igualdad no es más que un botín, una piñata de unos políticos y unos líderes que lo que hacen es cogerse lo que hay y pues tratar de sacar lo poquito que hay allá. No ejecutan absolutamente nada, no generan ningún cambio, no generan ninguna igualdad. Entonces, la salida de Francia Márquez, que no es otra cosa que la pelea de Francia Márquez con Armando Benedetti, le cuesta a Francia Márquez, símbolo del petrismo. Porque ahora mucha gente decía, es que yo no voto por Petro, yo voto por Francia. Sí, ¿Y será que sí. ya dejaron de ser petristas? O... Sí, no. Son ahorita marquistas. Los que votaban por Petro, porque estaban votando por Francia, pues Petro votó a Francia Márquez, le toca renunciar al ministerio que tampoco sirvió para nada porque no hizo nada, porque Francia Márquez se le paró en ese consejo de ministros famoso al señor Armando Benedetti, y todos los que se pararon en ese consejo de ministros ya salieron de gobierno, todos. No queda uno solo. Benedetti los echó a todos. Y entonces, con la salida de Francia Márquez, pues obviamente inició la guerra. Y esto no es la guerra porque la gente salga de la desigualdad o que la gente salga de pobre. No, por los puestos. Es la guerra por repartirse el billete y la plata y los puestos que hay en el Ministerio de la Igualdad. Entonces, hay una viceministra que sale hace poquito con 30 casos de acoso ¿Cómo se laboral. llama ella, perdón? Támara. Ok. Está el viceministro Florian, que es el actor porno. Hay unos grupitos que son muy cercanos a Gustavo Petro, otros que son cercanos a Francia Márquez, y la guerra en el Ministerio de la Igualdad lo único que genera es una guerra por la plata y los puestos, porque es que estuvieran peleando porque es que las Pues por metas la- van mal, o porque es que Porque hay más porque hay menos desigualdad. Pero nada que es de al fin y al eso. cabo lo que es. Oye, y pregunta sobre el tema del Ministerio de Desigualdad. Ese ministerio ya dijo la Corte Constitucional que tiene que volver a sacar una ley para que Sí, sobreviva. pero la Corte, yo no he la Corte visto- fue muy tibia, ¿no? Lo que pasa es que la Corte fue muy tibia y creo que le dio 2 años más de vida al Tenemos un ministerio zombie. Pero yo no conozco aún un proyecto de ley. Sí. que Ellos ya- lo ya- radicaron, creo, pero pues obviamente no está dentro de la agenda. Los congresistas no van a ratificar eso. ¿Por qué tan raro? Con ¿Será lo que lo van a importante matar? para el país es que tengamos un ministerio de la igualdad. Oiga, pero no solamente fue eso, sino es que este fragmento tiene de todo. ¿Cómo es posible? Y textualmente dijo el presidente la siguiente frase, comillas, dice el presidente Gustavo Petro, comillas, a mí nadie que sea negro me dice que, y luego le dijo otra cosa, pero ya con sola esa línea, pues eso sería un escándalo nacional. Cualquier político que salga y pues- diga una frase pues totalmente Pues racista, es ¿no? confirma lo que dice Gustavo Petro todo el tiempo, y es que vivimos en una sociedad racista y el mismo presidente de Gustavo Es Petro racista. está completamente como inundado de esa... ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que alguien que no fuera Entonces, negro. la sí. frase fue, a mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir. O sea, si fuera blanco sí lo podría Sí, decir. podría- Es lo que infiero Es de... la cosa más absurda que yo le he escuchado. Imagínese, ahora, cambiemos el actor. Imagínese que está Iván Duque sentado en un Consejo de Ministros ¿Y que Iván diga Duque eso? pronuncia la siguiente frase. Y se lo diga a su A mí ministro nadie negro. que sea negro me va a decir que hay que excluir. No, que se lo- ¿En qué estuviéramos en este momento? no, pues ya estaríamos en cenizas, ¿no? Los y no, y muchachos además de que ya- se lo diga a su ministro también que es negro, me parece que también es una falta de respeto decirle a... El señor Rosero, ¿no? Que es que la Rosero, peli- sí. Ustedes vieron la cara de él, de verdad. Pues- Yo pensaba que en cualquier momento se iba a parar de ahí, se iba a ir, o sea. verle la Si cara, tuviera, estaba- si tuviera ¿cómo se atreve? dignidad, se paraba. Pues- Pero pues como es que están por el Lo puesto. humilló en televisión nacional, le estaba, digamos, lo estaba tratando de la peor manera y fuera de eso va y le dice que una persona negra no le puede decir tal cosa, ¿no? Sí, ¿Qué es es que eso? como, güey, Es pucha, realmente... se le salió a flor de piel, como que en toda su babaza que sacaba, en toda su retórica, tanta bobada que decía, se le salió su... Se le salió su yo racista. Además que Su recordemos, Hitler. recordemos que cuando Francia Márquez sale de Ministerio de la Igualdad, lo que hace es lo siguiente. Párale bolas, Dios.
Yo busco esa frase mientras ustedes siguen. ¿Qué? Aquí dice Francia Márquez. ¿Qué decía Francia Márquez? Cuando llegué con muchas ilusiones de cambios, pero he tenido muchas trabas de materializar esos sueños. Ese es un discurso que dio ella. Y esperanzas para mi gente y mi pueblo. Acto seguido, Francia Márquez dice, no ha sido fácil gobernar en un país que tiene un estado racial, dijo Francia Márquez. Ok. Y después acusa al gobierno Petro, De racista. donde ella es vicepresidenta de racismo y patriarcado, que son dos frases No, pues, nos quedó- con los que supuestamente que ellos iban a luchar. Nos quedó clarísimo Nos que quedó clarísimo el lo alto que- gobierno en Colombia es un alto gobierno racista y yo siempre he pensado que esa obsesión pues por fingir y por decir que son los menos racistas y los más incluyentes, lo que encubre es unos claros sesgos, Pues- en este caso racistas y machistas también, que Francia Márquez también lo dice, por ejemplo, Susana Muhammad, que este gobierno es machista. Bueno, hay que agregarle, este es un gobierno machista y racista, y que es la doble moral progresista de toda la vida, ¿no? Sí, Que, racista por el presidente color café con leche, ¿no? Qué chistoso. sí, pues es lo No, más que mismo. se las da Muy café con de leche. árabe y de... No, de Por la ahí me imagino nobleza que tendrán- ahí italiana. Ahí tendrán lo de la Amigo de Estatua los de la Medici. Libertad hacia Cartagena, ¿no? ¿Sí lo trajimos? Ah, bueno, no, ese pedazo no, es que Pero, tampoco, entonces, Briseño, no. Petro, Nos quedamos hasta mañana si vemos discurso todo. Petro dice que es que Estados Unidos ya no es libertad y orden ni nada de eso, y entonces que por eso les va a tocar traerse la Estatua de la Libertad de Nueva York hacia sí. Cartagena, porque son los negros como él y la sangre de él y demás. Entonces ese discurso de los negros de Petro, pues ahora con esta frase uno dice, ¿a qué juega? Oiga, hablando de los muchachos petristas, usted vio, me imagino, se estuvo peleando por ahí o discutiendo en Twitter con un señor que se hace llamar @elpensador. Ah, Y sí. vio El señor Edwin. ¿Vio la respuesta que le dio a Briseño, Mateo? Sí. Pongamos el trino de respuesta. Uy, ahí se ve muy chiquito. Yo- Vale. Léalo, Mateo. Favor difundir. Ofrezco disculpas públicas a todas las personas que se han sentido ofendidas con mis trinos, encuestas o puntos de vista. No tengo nada personal con nadie en esta red, ni reconozco enemigos por su forma de pensar que somos un país democrático. Desde que el concejal Daniel Briseño reveló mis datos personales, no han parado las amenazas de muerte. Ayer abordaron a mi hijo y los hostigamientos no paran. Pido a la fiscalía investigar de dónde vienen estos hostigamientos. Y esto no significa que piense diferente, pero jamás podría pensar que porque otra persona es de orilla política diferente, esto sea motivo para declararle un objetivo. Es la bajeza irracional de mentes débiles. En medio de la diferencia se construye democracia. No, qué y país. elegancia, qué Elegancia finura, la ¿no? de De este Francia. señor. ¿Qué tipo de cosas decía el pensador, Briseño? Mira, aquí las tengo. Para que ustedes vean, para que ustedes digan, uy, no, porque es que aquí me están acusando de que ahí lo están amenazando. Lo buscamos aquí en vivo y en directo. A ver qué es A lo que ver, dice. que era... Serán sus grandes trinos. Por ejemplo, trino del pensador del 29 de junio del 2025. Para los que no saben, el pensador es una de esas cuentas que nunca ponía la cara. Y nosotros después de una investigación logramos saber que el señor entonces- realmente se llama Edwin Asprilla, que es contratista de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y que es contratista de la Agencia Nacional de Tierras. Que es Y una subimos corbata. su informe en donde cobraba como 6 millones de pesos por actualizar un Excel. Ahí nosotros lo probamos. Entonces Esa foto que tiene ahí en el Twitter es una foto falsa. no es la de él. Ah, pero ya la pues- puso después. No, siempre ha tenido esa foto, pero pues Ah. todo el mundo pensaba que eran fake. Pero Sí, sí, yo no, pensaba, la verdad pensaba. Dice, ¿cree usted, ojo a estos trinos del pensador, ¿cree usted que Miguel Uribe es un falso positivo que tenía como intención darle un golpe de estado al presidente Gustavo Petro? Y entonces ellos creen que poniendo una interrogación, pues ya todo. Otro trino. Para usted, Vicky Dávila es una, primero, sicaria de micrófono; segundo, pseudoperiodista; tercero, prepago de la información; cuarto, mala persona; quinto, enferma; sexto, agente del uribismo; Tan objetiva, séptima, una tan foca sin objetiva. frenos; octavo, una foca de la derecha; perdón, una loca sin frenos, una foca de la derecha, la otra; novena, ninguna; 10 todas. Juanita Gómez, para usted la periodista Juanita Gómez, ¿es una muñeca de la mafia? ¿Sí o no? Sí, como usted dice, encubren ahorita le muestro otro ejemplo de eso, encubren en signos de interrogación las calumnias y creen que simplemente poniéndolo en signos de Ay, no, es interrogación. que yo solo estoy preguntando. Solamente estoy preguntando, Uy. sí, eso es lo que dicen, increíble. Y le traje otro ejemplo, Briseño, a ver si usted vio a este y conoce a esta otra cuenta que se llama Aquelarre 118, ¿la ha visto? ¿La conoce? A ver, mira, a ver si me ponen el trino en pantalla, la siguiente imagen. Póngale cuidado. Usted vio que entrevistaron en Caracol, en Los Informantes, a María Claudia Tarazona, que es la esposa de Miguel Uribe, ¿verdad? Sí. El domingo salió la entrevista.
Y a propósito de esta entrevista, este canalla personaje, no hay otra manera de llamar a la persona, al sujeto que está detrás de esta cuenta, dice lo siguiente: qué embarrada la de esta señora, se refiere a María Claudia Tarazona, no supo el guión del show y se contradice totalmente. Pero vea las preguntas tan estúpidas, porque no hay otra manera de decirlo, tan tontas que hace el señor Aquelarre para hacerle creer a sus despistados seguidores, a la gente que sigue a este tipo de desinformación y de difusión de noticias falsas, pues que lo que hay detrás del atentado miserable en contra de Miguel Uribe es un montaje. Mira la primera pregunta: ¿cómo es que llega con Miguel Uribe Turbay en la ambulancia a la Fundación Santa Fe y después llega a pie desesperada? ¿Se acuerdan ustedes que María Claudia llega a Fontibón, a Medicentro primero, y ahí es cuando los medios ven que ella llega desesperada, entra a ver a su esposo? Que dice, como no me toquen. Y este pregunta que por qué llega a pie a la Fundación Santa Fe. A ver, es que hubo dos clínicas, ¿no? El primer momento en Medicentro. El primer momento en Fontibón. En Fontibón, y luego en la Fundación Santa Fe, en donde ella se desplaza en una ambulancia con Miguel Uribe. Y este señor, pues, adrede, tratando a los seguidores como estúpidos, a lo mejor tiene razón, los seguidores de él, pues tal vez tienen esa condición. Sí, porque además cantidad de retweets que tuvo. Sí, 2.000, 3.000 y pico, pero pues imagínese. La segunda pregunta: ¿cómo es que un neurocirujano va en la misma ambulancia? Otra vez. Sí, no, es que es increíble. Güey. Explicamos al señor Aquelarre que yo le dije todo esto en un video y me dice, es que yo estaba solamente preguntando. O sea, pues increíble. Es que es tonto, que no entiende una cosa tan sencilla. Pues dice que cómo es que un neurocirujano, pues el neurocirujano iba del Medicentro hacia la Fundación Santa Fe en la ambulancia, no en la ambulancia que recogió a Miguel en el primer momento. Es una obviedad tan grande, pero así se disfrazan las fake news, ¿no? Así se disfraza la desinformación en modo de preguntas, en modo de disque encuestas. Y la tercera pregunta, a ver si me la ponen otra vez. La tercera pregunta dice, no pues que la ambulancia iba pasando por suerte en el mismo lugar y ahora del atentado, y ella dice que la ambulancia la consiguió ella misma. Pues otra vez, ella habla en la entrevista de la ambulancia que consiguieron para trasladar a Miguel de Medicentro a la Santa Fe. Sí. Y la que iba pasando era cuando lo atacan en Modelia, ahí sí iba pasando. Esto es muy difícil de entender, o sea, esto será física teórica para esta gente que no entiende eso tan sencillo. No, simplemente estás manipulando, ¿no? Sí. Y algo que hará de todas estas interrogantes tontos, pendejos que siempre... Pues hay alguien que va a decir, sí, es que hay muchas personas que están creyendo que de verdad fue un montaje, que lo que pasó con Miguel Uribe es simplemente un montaje de la derecha, que de pronto Miguel Uribe está por ahí descansando en la playa, relajado, y que después lo llaman. Y eso es lo que la gente está creyendo. Hay mucha gente que está creyendo. Mucha gente, es muy preocupante. Es muy preocupante, que es muy triste. Otra muestra, digamos, del bajo nivel educativo y el bajo espíritu crítico que muchos ciudadanos tienen, que eso es muy peligroso. Porque así como los engañan estos tipos con estos trinos tan tontos, pues también los engaña un charlatán desde la Casa de Nariño, ¿no? Eso también explica, digamos, esa falta de visión crítica y de criterio de muchos ciudadanos. Esto, digamos, es realmente muy triste y muy grave. Ese es el problema de la desinformación. Sí, como dice Briceño, eso tiene miles de likes, ese trino de y ahí está. El señor Aquelarre, ahí está, y pues no lo va a bajar y sigue sembrando dudas, y mucha gente sigue compartiendo este tipo de teorías de conspiración muy doloroso. Imagínese uno con una persona en la clínica en esas circunstancias tan duras y que haya que leer este tipo de tonterías y de insensateces, de verdad. Eso me llena de coraje, la verdad. Es verdad, sí. Y oiga, ¿y vieron la otra discusión de la semana sobre el de Uno y Ara? Y el gran pro-hombre Roy Barreras tirando línea, ¿no? Tirando línea comunista, literal. Veamos el trino de Roy Barreras. Si quiere leerlo, Briceño. Hay que ponerle cuidado. Uy, pero ¿cómo sería la voz de Roy Barreras? Se escucha música de Richard Kleiderman. Hay que ponerle cuidado a la expansión de las tiendas de Uno, Ara y Turbo. O sea, ya ahí se mete con Rappi, ¿no? A mucha gente le gustan los productos y los precios, pero están quebrando a las tiendas de barrio. En la práctica, cambian un negocio de un pequeño propietario por empleados dependientes de grandes cadenas. A los tenderos hay que ayudarles con tecnología, capacitación y asociación para que puedan competir. Además, como era en mi barrio, la tienda es el lugar de encuentro. Así se construye comunidad, dice el señor Roy Barreras. Ahora Barreras está obsesionado en mostrar que era de una familia muy humilde. Al final no se le escuchaba a Briceño, me dicen acá por el micrófono que dice, a los tenderos hay que ayudarles con tecnología, capacitación y asociación para que puedan competir. Además, como era en mi barrio, la tienda es el lugar de encuentro, ahí se construye comunidad. No, ahora Roy Barreras es
Mejor dicho, es de un pobre hombre que venía de abajo y está insistiendo en esa idea pues para venderse como un hijo del pueblo. Sí, además yo les digo, Roy Barreras, que está en su performance, porque por ahí dijo que la mamá también había sido tendera y que él había sido un hombre taxista y ya ahora está metido en este cuento. Tipo como Roy Barreras, Era taxista que antes lo de ser único que uribista. ha hecho, y hay que decirlo abierta y claramente, es hacerle hueco a las finanzas públicas. Yo creo que no conozco hoy uno de los políticos más cuestionados, tanto a nivel burocrático como de poder. O sea, Roy Barreras, ¿a qué hora se las viene aquí de dar cuando Roy Barreras ha hecho es plata a punta del Estado? Ajá. Eso es lo que ha hecho él. Está metido en una cantidad de escándalos de corrupción, lo han mencionado, ha hecho. Hasta Mr. Usted- Taxes, ¿no? Lo tiene No, claro, pues sí, agobiado sí, la con denuncias. ¿Ustedes se acuerdan? No sé si ustedes vieron alguna vez un capítulo de una noticia de que a Roy Barreras se le quedó una maleta Sí, llena de plata claro. por allá en un hotel. Sí. ¿Ustedes vieron esa noticia? Sí, sí, claro. Eso fue, Y pero ya eso ese fue... es el verdadero Roy Barreras. Roy Barreras no es este que dice, ay, es que la tiendita de barrio. No, el verdadero Roy Barreras es ese que se le quedó la maleta llena de plata. Ese es Roy Tal Barreras. cual. Y pues imagínese una persona que realmente no ha producido valor en toda su vida, atacando una compañía o compañías como de Uno, Ara, ni hablar No, y de además de Rappi, que producen, solamente de Uno tiene 21.000 empleos formales creados. Además de que el gran descalabro que tienen las tiendas, los tenderos, que es precisamente los impuestos saludables, ahora entonces la culpa es de los otros, no es del gobierno el gobierno que precisamente desarrolló estos impuestos saludables y que llevó a que todo ese tipo de alimentos como papitas, gaseosas, bueno, embutidos, aumentaran de precio y obviamente pues jodieran a los tenderos, y entonces ahora la culpa es del otro, la culpa es entonces del Ara, del de Uno, de Turbo. Eso es también que No, uno... y además porque gracias a Gobierno Petro, los tenderos tienen dos grandes impuestos nuevos. Pues no, uno ya venía pasando, pero se exacerbó. Y es que tienen el impuesto saludable, el impuesto al tendero por un lado, y en el segundo pues tiene el impuesto que hay que pagarle al delincuente, a la sí, extorsión, al claro. gerente. Que la extorsión de está acuerdo. disparada. Disparadísima. buenísimo. Entonces, el tendero hoy en Colombia que defiende tanto el señor Roy Barreras, no hay que defenderlo restándole competencia al mercado, porque es que a Roy Barreras se le olvida que es que mucha gente accede a tiendas como Ara y D1 porque los precios son más competitivos y porque les alcanza la plata que ganan, pues el salario y demás, pues más en el D1 que en la misma tienda. Pero lo que o el quiere tendero. lo que quiere es joder al consumidor diciéndole no, regulemos los precios de Ara, de Uno, de lo que sea, con el fin de que las personas que son de baja, de los más pobres, pues, no puedan entonces conseguir la gran cantidad de productos que consiguen en esos... Ahora, A ver, y yo- además la perseguidera que le montó el señor Sanguino a D1, y yo, pues, en realidad, yo creo que deben tener problemas, pero como dice D1 en su comunicado, dijo, eso nunca había pasado en la historia de Colombia. O sea, que usted le desplieguen, pues, absolutamente todo. Le hagan un despliegue como de 85 tiendas, le ¿fue que mandan le todo el buscaron? estado para que usted le revisen de arriba abajo. Y pues uno dice, claro, aquí ya empezamos, aquí con el sesgo antiempresa, y es que si usted es empresa formal, recibe la visita del Estado. Sí, Punto. sí. No, y si es una empresa grande, pues más sospechas hay sobre usted. Claro, si usted manda toda esa cantidad de inspectores, pues yo creo que en cualquier empresa tiene que haber errores, ¿no? Y seguramente existirán problemas y algún tipo de conflictos entre los empleados y la empresa, pero de ahí a salir a hacer una rueda de prensa. Pero es que es a una rueda de satanizar prensa una diciendo empresa como de Uno. a ver si es que yo sueno muy insensible, pero pues es que ahora entonces es un problema que el mismo señor tendero entonces no pueda, digamos, hacer una limpieza, digamos, en el pasillo. Es tan terrible eso, digo yo, no sé, soy muy insensible. Pues es un modelo de producción o de comercialización que ha revolucionado la sociedad colombiana, hay que decirlo, ¿no? Porque aquí nos quedamos en que, no, los únicos que hacen algo por la sociedad o que ayudan al pueblo Ajá. son los políticos, Sí, como es Roy que todo- Barreras. A ver, o es que todos los supermercados ¿qué ha tienen que hecho el ser- señor Roy Barreras por la sociedad colombiana? ¿Cuáles son los logros latentes del señor Roy Barreras o de, bueno, todos estos superintendentes, la señora Rusín, ¿qué es lo que cuál es el valor que han agregado a los consumidores y a la ciudadanía? Vayan y miren lo que ha hecho el de Uno por Colombia. Es que todos lo vemos, digamos, no es sino visitar una tienda del de Uno. Yo consigo arepas en el de Uno, si no estoy mal, se consiguen de 1.500, 2.000 Ajá, pesos. Sí. ¿Dónde se conseguía eso? ¿Dónde se conseguían los precios en productos como leche?
No, como queso. Sí, Los aunque- precios son muy bajos. Eso es verdad, aunque las arepas sí son bien feitas, la verdad. A mí Pero es me que gustan. buscan otro No, lugar. no, el de uno. Las arepas ahora me van a funar como al señor Carrasquilla, pero sí, el precio de las arepas es muy bajo y hay muchos productos de verdad que son muy asequibles, entre otras cosas, productos que no estaban para nada en la canasta familiar de los colombianos. Por ejemplo, el chorizo español, Sí, vino. es verdad. el vino. El La brie, ginebra, el el whisky. camembert. Yo no había visto Bueno, nunca un pero- camembert Eso es un así lo- de barato, la verdad. Eso es un logro social y yo diría casi cultural. Imagínense, digamos, el acceso a productos gastronómicos que nunca han estado en la canasta verdad, familiar. sí. No tiene toda Hoy la están razón. disponibles gracias a empresas como de uno. Pero claro, uno dice ese tipo de cosas y aquí está mal visto señalar que las empresas y sobre todo, más que las empresas y el impulso del ánimo de lucro, porque todas estas cosas, estos menores precios, estos descuentos y estos nuevos productos son posibles gracias a que hay un impulso fundamental de las compañías y de los accionistas que es lucrarse y ese es el motor que mueve la economía Sí, y lo que ayuda a las personas. y lo que ayuda a las personas, que es lo que impulsa el bienestar en la sociedad. Pero bueno, ahí está, digamos, el sesgo antiempresas de, digamos, este sector político que hoy nos malgobierna. Oye, mire que yo estuve en el aeropuerto hace poquito y mire la foto que me encontré. Para que pongan la foto 12. Me encontré esta publicidad, más de 20 millones de aprendices formados durante el gobierno del cambio. 20 millones de personas de aprendices en 3 años. O sea, ya formaron a la mitad del país. A una tercera, un poquito más de una tercera parte del La mitad del país está formado. Según esa publicidad, O sea, increíble. imagínese, ¿no? Petro logró formar la mitad del país. O sea, eso en el es- SENA. En el SENA ¿Qué- en y- 3 años. ¿Qué opinan A ver, ustedes de eso? Es que me ¿Cuántos parece fake news. es una fake news estudiantes completamente. Es estudiantes increíble que tiene puedan el mentir de esa SENA? manera tan descarada, de verdad. No, pues es una... Les compartí esa imagen porque de verdad me saca mucho la piedra que este tipo de gobierno ya ¿usted ha mienten, escuchado pero de la- manera tan descarada. La pauta de la reforma laboral o la pauta de la reforma pensional en todos los medios que dicen, no, ya hay todos los ancianos del país tienen una pensión, Sí. gracias a la reforma laboral, esto es la panacea, bueno, en fin, es la 20 parte de millones. las fake news y los datos falsos que tiene el... Me quedo con el dato. Se los averiguo y se los Para traigo que en lo 8 veamos, días. para que lo revisemos de Me quedó pronto. sonando. Oiga, por mucho aquí ruido. me metí a la página del D1, porque no estaba hablando 1990 carreta. pesitos. 1990 vale ¿Qué? una bolsa de arepas de maíz blanco minitela, 10 unidades, o sea, cada Está arepa bien. sale Cada a 200 50 pesos. Ah, sí, a 200 pesos, sí. 200 Wow. pesos, imagínese. Que no esté como Petro yo haciendo cuentas, que ayer lo vieron, que Con 50 más 1, 49, sí, así después. ¿Ese no lo tiene? ¿Ese video no lo tiene? No lo Está tengo. muy bueno. Pero hagámosle. A ver, entonces vamos al siguiente, volvamos al Consejo de Ministros, es que cada vez íbamos descubriendo más cosas, entonces pónganle cuidado a esto. El Congreso de la República debe aprobar una ley de financiamiento. Lo digo con exactitud, la ley de financiamiento, si no se aprueba, muere Colombia. Muere Colombia. Porque acaban el Estado, que tanto tiempo han querido acabarlo. Pues todo va a ir. Esto sí sería la mentalidad estatista al extremo, ¿no? Empezando por, él confunde Colombia con el Estado, él cree que es lo mismo, ¿no? Ahí en mi ley, escuchando esto le debe dar un paro cardíaco, ¿no? Patatús. Una cosa es el Estado, otra cosa es Sí, Colombia o la nación o, bueno, la sociedad colombiana, en fin, pero más allá de eso, o sea, aquí todos los miércoles vengo yo a explicar, o muchos miércoles he venido a contarles las dificultades fiscales que tiene el país y que estamos cerca de la quiebra, bueno, que se están empeorando los números fiscales y va el presidente y como si fuera cualquier boba, ¿no? Si no aprueban la reforma tributaria, no es ni siquiera que se quiebre el Estado, no es que se muere Colombia. Imagínense acaba. Sí, y en otro fragmento también dice que vamos rumbo a la quiebra, como si nada, como cualquier bobada Increíble, va diciendo ¿no? el presidente. Imagínense el presidente de una empresa Ajá. que salga en televisión a decir nos vamos a quebrar. Eso es el capítulo de Betty la Fea, weón, cuando Sí. descubren a Armando que quebró la empresa. Te entregamos una empresa. Sí. ¿Qué le hiciste? Y como No, si él no literal. tuviera nada que ver, ¿no? No. Él es el gerente de la empresa de los últimos 3 años. Pero vengan Nada ahí, que porque ver. después de esto, no, eso fue posterior. Antes de decir que se va a quebrar el Estado, habían presentado el presupuesto para el año 2026 y el gobierno decide que para el 2026, en un Estado quebrado, Ujú. va a subir de 321 billones de pesos a 353 billones, es decir, 31 billones de más
el gasto en funcionamiento. Ok. Y de esos, el gasto en personal, es decir, en burocracia, lo van a subir de 62 billones a 65 billones, Bien. 3 billones más. Entonces, uno dice, o sea, no entiendo la lógica de Petro, Exacto, entonces sí. dice que el Estado se quiebra y lo que está haciendo Petro es llorarle al Congreso para que él tenga caja y para que tenga plata para poder pagar esa burocracia. Sí. Porque realmente lo que él está buscando con la nueva ley de financiamiento no es ni la inversión, porque de los 540 billones de pesos, solo como 84 son realmente Son de para inversión. invertir. Porque resto, el 33% es de deuda. deuda más funcionamiento, que es la cosa más alta. Pero aquí no están buscando ni están diciendo que el Estado se va a quebrar para no Pues hacer es nada, que- sino para tener más plata para Es que pagar esa cuando un país, burocracia. es que cuando un estado está quebrado, lo que usted debería hacer es recortar a lo que a lo que marca. Entonces, ¿cómo así que entonces necesito una reforma que me sube, no sé, 10 billones de pesos el presupuesto general de la nación? Y 3 billones, que es lo que estoy leyendo ahí, 3 billones son para Más gente, para sus en plenas corbatas. elecciones. No, pero ¿Sí? ustedes son muy alarmistas. El gobierno Ay. tiene las prioridades en línea, tiene las prioridades muy bien, muy claras. Escuchen para qué se necesita la plata de la reforma tributaria que está anunciando Petro. Y hay que invitarlo que quede, y a Residente, por favor, porque dañaron la relación, y bueno, no más. Al Mago de Oz, que hizo aquí una belleza. Jóvenes ya no creen mucho en Prisioneros, porque nunca lo oyeron. Prisioneros es una joya de la cultura latinoamericana. Y el Mago de Oz de la española, pero los jóvenes entonces quieren el Mago de Oz y no quieren los latinoamericanos, y tampoco. Todos esos hay que invitarlos. O sea, pues nos vamos a quebrar. Colombia se puede morir si no aprueban la reforma tributaria, pero hay que traer a Mago de Oz Residente. Y que pues a mejorar las y relaciones con prisioneros. Residente. como si fuese, Que como si ahora fuese un haya- estado. Que, Sí. La importancia de traer al señor Residente y que la era diplomacia. la mascota de Hugo Chávez en su momento, ¿no? El prohombre Residente con una gran visión política que era un aliado del chavismo, en fin. Pero pues bueno, que no se diga que no tenemos claras las prioridades en sí. Colombia, porque no habrá plata para pagar a las clínicas, hospitales y a las EPS, pero plata para traer a Residentes siempre va a haber. Ah, no, eso Claro. sí, ¿no? Y para la escuela de los influenciadores. Ajá, y los 10.000 millones de la escuela de Claro, sí, influenciadores, es una- para la nómina de Wall y bueno, Y Igual, RTBC. para RTBC sí, siempre va a haber plata. Oiga, otra polémica que hubo esta semana que no quería dejar pasar por alto, y a propósito también invitarlos a que vean todos los días a las 7 de la mañana Vélez por la Mañana, que es el noticiero del señor Luis Carlos Vélez, con quien tenemos una alianza, la alianza informativa de Vélez por la Mañana y Nación Sabrosa. Y también estamos nosotros por la emisora virtual de B12 de Luis Carlos Vélez. Entrevistó al ex magistrado Jaime Arrubla, si no estoy mal, él fue presidente de la Corte Constitucional, y le preguntó si lo que Corte hizo... Suprema de Justicia, creo. La Corte Suprema. Y le preguntó a Rubla si él consideraba que era legal o no y si era conveniente lo que había hecho el presidente de cambiar. Si vieron que cambió el reparto de las tutelas contra el presidente. Sí. Ah, sí, para Sí, Sí, que ya no es del Consejo de Estado, ¿no? Entonces ahí a Rubla explicaba su opinión sobre este tema. A ver, escuchemos jurista de verdad. ¿Por qué el presidente? Pues usted no lo deja claro. Primero puede, ¿cierto? Puede. Pero segundo, ¿por qué cambiar el árbitro, si uno pudiera utilizar ese símil, en un partido que ya lleva tan adelantado y cuando en otros gobiernos, desde que se instauró la tutela, esto no ha ocurrido? Y usted dice, es porque de pronto es que no le gusta el Consejo de Estado. No le gusta el Consejo de Estado, le ha ido mal en el Consejo de Estado, en muchos decretos, por vía tutela incluso, y entonces el gobierno es un gobierno retador y combativo, correcto. Entonces decidió, no le importa la tradición, no le importa la proporcionalidad, y más bien le demostró al Consejo de Estado que tiene poder y lo despojó del conocimiento de un reparto que obviamente lo deja al lado. Sí. Ok, entonces Mejor dicho, el resumen es que sí es... A Petro pierde todo en el Consejo de Estado, saca un decreto y dice, ¿sabe qué? Las tutelas que me pongan a mí, como la del señor Milian Rusi, el tuitero. ¿Le puso una tutela a Petro? Es que Rusi le ganó una tutela en el Consejo de Sí. Estado a Petro y a Petro le tocó retractarse. pero, no sabía. pero se retractó. Sí, Petro se retractó. Pues, Porque en otras... se medio retractó, pero también pasó con Enrique Vargas Lleras, que le puso tutela en el Consejo de Estado y se tuvo que retractar. Ajá. Entonces, como el Consejo de Estado ha estado
mandándolo a retractar, le ha tumbado los nombramientos. Sí, la retractadera. Pues dijo, no, a mí no me gusta el Consejo de Estado, ¿sabe qué? Entonces, Quitémosle cambio, la... Sí. escoge su propio Y árbitro. ahora lo va a Vea, juzgar pues. por allá, o lo puede juzgar una tutela que el Un juez. mixto municipal de Titiribí. Y a que puedan, pues obviamente, presionar Pues imagínese mediáticamente desde el gobierno. Uno con una tutela del presidente y uno por allá, el juez de Uga Valle, un juez de Tuluá. A ver si Pues, es capaz de decir. Sí, eso por Si es supuesto capaz no de llegar. tiene sentido, que es lo que decía Rula. Pero bueno, hablando de píldoras de inteligencia para que nos llenemos de sabiduría, ¿qué tal este trino de Mafe Carrascal? A ver, la imagen número 16 que tenemos, a ver si me la ponen en pantalla. Dice, No, este fue muy bueno, güey. Bueno, dice Dice, bueno, y esos cobros aleatorios, entre comillas, que hacen aplicaciones como Rappi Colombia para verificar tarjetas de crédito que de 306 pesos en 300 pesos se hacen una fortuna. Sí, cielo Rusín, que ayúdame. Tremenda investigadora privada. Oiga, sí, pero es que es como tuitear sin... Usted no le pregunta a alguien No, en antes, serio, porque- en serio. Yo lo triné y lo que dije en su momento es que yo había visto este pantallazo y yo se los juro que yo creí que era fake. Yo dije, no, pues No, es a carreta. Mafe Carrascal se la están montando y están... Le inventaron un tuit. Y me metí a su cuenta y lo vi. Yo dije, Dios mío, Mafe Carrascal nunca había usado una tarjeta de crédito en una aplicación. ¿Será que nunca no tiene Netflix o cualquier otra aplicación que hacen exactamente lo mismo? Pues claro que las plataformas tienen que verificar y hacer un cobro, una retención para verificar que su tarjeta sirve. Claro, porque si no ellos como ofrecen promociones, por ejemplo Netflix, no sé si todavía, pero solía regalar un mes gratis cuando uno abría la cuenta. Sí. Entonces lo que hacía la gente era invertirse un número de tarjeta de crédito o una tarjeta de crédito que no funciona, o esas tarjetas de crédito prepagas las meten y pues como no tienen plata, no funcionan, pues se ganaban el mes gratis Sí, y es para- hacían indefinidamente eso, ¿no? Una forma ahí de Pero fraude. es lo que de les siempre, hacían. eso se hace desde... Siempre, desde todos lados. acuerdo cuando fue la muchas primera vez veces. que pasó eso. Pero bueno, pues en eso están nuestros congresistas pues muy ocupados Que no se descubriendo. enteren de las cosas. Y para finalizar, yo sé que nos extendimos mucho, cada vez nos extendemos más, pero pues ustedes entenderán Bueno, que hoy... pues nos hicieron una rueda de prensa, bueno, una locución casi de 4 horas con Pues Consejo ahí de verás si Ministros. uno sí, habla pero de yo, eso, sí. yo quiero poner a este fragmento de la señora Susana Muhammad que la entrevistaron hoy en la FM y ella explica de una manera muy creativa. Bueno, por un lado reconoce el fracaso del gobierno, me parece esto increíble, ¿no? Es increíble un poco que son desparpajados y reconocen que el gobierno fracasó, pero tienen una explicación muy creativa de por qué el gobierno fracasa. Entonces me parece muy interesante escuchar la versión de Susana Muhammad, que fue A ver. ministra de Ambiente durante mucho tiempo, de por qué el gobierno fracasa y además reconoce que este gobierno ha fracasado. Sí, creo que la izquierda en general es machista, los partidos políticos de la izquierda son machistas, el gobierno ha sido machista y creo que hay un terreno gigantesco por construir, pero la sociedad también es absolutamente machista. Entonces eso se vuelve por eso una lucha de poder, se vuelve una lucha política. Doctora Susana, con los buenos días, le estoy saludando desde Medellín. El presidente ayer dijo que lo estaban traicionando, algunos de sus ministros. Me gustaría saber su impresión sobre ellos, si él está siendo traicionado en este momento. Y casi que extiendo la pregunta, ¿por qué es tan difícil hacer equipo con Gustavo Petro? Bueno, yo creo que leyendo y conociendo un poco al presidente, a lo que él se refiere es que hay una promesa política hecha al pueblo, que para él realmente eso es un tema muy sagrado, porque además él fue el que se paró en yo no sé cuántas plazas públicas de frente, sí, es como una responsabilidad política con las bases populares. Y nosotros como primer gobierno progresista entramos a un Estado que está configurado sistemáticamente para el neoliberalismo. Fue una pelea muy dura. Yo lo describo como que usted se monta un barco, y vamos a decirlo muy gráficamente, se monta un barco pesadísimo con una gran como momentum que va andando y va hacia la derecha ese barco va hacia la derecha y ha ido por 30 años hacia la derecha y usted, porque como gobierno popular ganó la presidencia en unas elecciones, trata de mover eso hacia otro sentido y el barco se mueve muy poquito, se logra, se avanza, pero muy poquito. Entonces yo creo que en esa lógica, yo pondría en ese contexto que el presidente se sienta traicionado, que no hayamos podido mover suficientemente el barco para cumplir. O sea, no han cumplido. Sí, se ha movido un poquito. No pesamos. No, es que si se movió un poquito a la izquierda, ¿cómo sería si se hubiera movido todo? Se hubiera movido mucho, ya estaría. Si ya está naufragando y lo han movido solo un poquito. Ya estaríamos, pero en el iceberg así al de ya frente. estaríamos. Pero ojo que en el trasfondo de todo esto es el mensaje
no nos han dejado y no hemos alcanzado a hacer todo. ¿Qué va a ser la narrativa de ellos, no? Claro, eso es lo que... Ya, bueno, por lo menos no fue capaz de decir que 200 años de derecha, ahora dijo solamente 30. Entonces, solamente con 30 añitos de izquierda ya podríamos comenzar a hablar de resolver los problemas. Hasta ahora han fracasado rotundamente, lo reconoce la señora Muhammad ahí. Sí. Déjenos como Chávez, desde el 99 hasta el 25. 30 a ver si de pronto qué pasa con gobiernos de este corte durante 30 años. Y hablando de fracasos, de promesas incumplidas, pues hay una foto que revolucionó mucho las redes sociales y eso salió todo el mundo a cascarme y demás porque tomé una foto en un lote vacío. No sé por qué los petristas se ponen tan bravos, porque uno suba y muestre que las obras que ellos prometieron pues son lotes vacíos. Porque saliste de Bogotá, Darío. Ah, no, pues claro, porque como soy concejal de Bogotá, entonces no puedes decir no nada. puedo salir a girar. Que estaba comiendo lechona, solamente puede comer changua y... Entonces, no puedo, sí. Sí, no puedo comer desayuno pescado, santafereño, no, tampoco. Sí, porque soy concejal de Bogotá. Pero mire, las universidades invisibles de Petro, rápidamente. Estas son las universidades invisibles de Petro. Además del ICETEX y la promesa incumplida de Gustavo Petro hacia los jóvenes de condonarles la deuda, pues también les prometió Petro que les iba a dar, ojo a esto, este es el número mágico, 100 sedes de universidad. No sé si ustedes se acuerdan cuando Petro quedó electo, esto es el 22 de junio de 2022, y ese trino debe tener 50,000 likes que decía lo siguiente: les solicito a los alcaldes y gobernadores del país alistar lotes con títulos saneados para construir las sedes universitarias y colegios de universidades que sustentarán la infraestructura de una sociedad del conocimiento. Y entonces para poder hacer esto, que la promesa son 100 nuevas sedes de universidades públicas, edificios y demás, se firmó un contrato, vamos a la siguiente imagen, ahí ustedes ven el contrato, con el FINDETER por 500 millones de pesos en el 2023, se le añadieron en el 2024 otros 245,000 millones, para 745,000 millones, para hacer 45 proyectos. Entonces aquí empezamos a hacer cuentas. Sí. ¿Usted qué prometió? 100 nuevas sedes universitarias. ¿Qué contrató? 45 proyectos. Pero cuando yo me veo que son 45 proyectos, yo encuentro que de construcción de sedes solo son 19. Los otros restantes son de dotación. Es decir, te doy computadores. Entonces de los 100 universidades se llegó a de las 100 19. prometidas, se contrataron 19. Y de las 19 prometidas, vamos a la imagen 4, por favor. Ahí están, esas son las que prometieron. Prometieron 3 en el Valle del Cauca, 3 en el Chocó, 2 en el Putumayo, 2 en Nariño, Bolívar, Tolima, Casanare, Cauca, Santander, Cesar, Atlántico, Antioquia y Magdalena, ya 1. Pero de esas 19 vamos a la siguiente imagen para que ustedes vean la verdad de cómo va esto. Solo 6 hoy están avanzando y esas 6 tienen un avance por debajo del 10%. No. Entonces, las que medio avanzan son las aulas modulares en el Valle en Tuluá, la construcción del bloque de la Universidad de La Guajira, una en el Chocó, otra en Popayán, otra en Yopal y otra en el Espinal. Veamos este video, por favor, que viene a continuación. Ahí ustedes lo ven al revés. Pero miren esto, Julio. Esta es la Universidad del Espinal, Tolima. Espinal, Tolima. Vea. Esa es la universidad. Estamos viendo la facultad. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven? Esa es la de ecología. Esa es la de ecología. Ahí están los vidrios, está. Y eso, entonces yo sí me fui a ver y yo le notifico acá, se lo dije a Daniel Rojas y se lo dije al ministerio, voy a ir a verlas todas. La única que no va a poder ver la del Tarra en el Catatumbo porque el ELN toca pedirle permiso al ELN para poder entrar y pues obviamente no me van a dejar Tienen entrar. derecho de peticionar a las FARC. Pero mire, después de que yo fui, subí la foto, que eso yo no se les ha dolido, después de subir una oleada de ataques y ataques y ataques y ataques. Sí, ¿y qué le dicen? ¿Que sí lo están construyendo? El ministerio dice, Daniel, tú estás mintiendo, tú estás diciendo que la universidad únicamente tiene un avance del 1,63% y tenemos que notificarte que la universidad tiene un avance del 1,63%. Solo que tú estás malinterpretando porque hay que hacer estudios, no hay nada. No hay absolutamente nada. Y el Espinal... O sea, dicen que han avanzado en los estudios, pero no han comenzado la construcción. Nada, más pero o menos. es que esto ya tiene atraso de 3 años. ¿Y el resto? Porque ¿cuántas era que prometían? 19. No, prometieron 100 y contrataron 19. De esas 19 solamente han avanzado 6. Ah, ya. Y esas 6 tienen avances de menos del 10%. Y la que fui a visitar yo fue la del Espinal, que no hay absolutamente nada. Mira, esas son las respuestas que me dio el ministerio. Ahí está. Daniel Rojas. Daniel Rojas dice, no deberíamos gastar pólvora en gallinazos. Sin embargo, esta es la respuesta del ministerio a una ligereza más.
El pacto histórico me responde oficialmente, dice, el influencer miente. Dice, la obra en el Espinal ya está contratada. Yo ya dije que estaba contratada. No dije que estaba contratada. Sí. Por el Ministerio de Educación y avanza de acuerdo con el cronograma. Se está finalizando los estudios y diseños y en pocos meses inicia la obra. Pocos pueden ser 24 o 36 meses. ¿Sabe qué fue el problema de todo esto? Es que el 1.63 los dolió y lo que más les dolió fue que la gente viera la foto del lote vacío. Eso es lo que más le dolió. Y ustedes miren, esta respuesta, si en el siguiente cuadro, ya para terminar, el siguiente cuadro, eso me lo firmó Daniel Rojas porque yo se lo pregunté directamente a él. ¿Le hizo un derecho de petición? Ese, ahí está, 1.63 lo ven a la derecha. Bueno. Ese derecho de petición me lo firmó Daniel Rojas. Yo de todas maneras creo que debe ser uno de los proyectos del gobierno que avanza en mejor ritmo, ¿no? Porque de los más avanzados. Es muy avanzado para ellos. 1.63 para el gobierno es muy avanzado. La pregunta aquí es, ¿dónde están las promesas? Porque se trata de esto que dice Susana. Sí. Es que lo echamos un poquito y le dimos un viraje. El viraje es de 1.63% en las universidades. 1,63 grados. 1.63. Ese es, bueno, yo les voy a hablar ahora de Mi Casa Ya No. Mi Casa Ya No, ¿por qué? Porque yo no sé si ustedes leyeron la entrevista de la ministra de Vivienda que salió en El Tiempo el día de antes de ayer. El día lunes. Elga Rivas, que aquí hubo un comentario que hicimos sobre el otro Consejo de Ministros que fue muy chistoso, ¿no? Sí. Es que la señora quedó muy mal, yo creo que salió picada y dijo, voy a salir a aclarar que yo no estoy tan despistada como parecía en ese consejo. Y bueno, ahora pues cuando ya consigue pues todos los datos, se prepara para la entrevista, pues nos enteramos de que en este momento se acaba Mi Casa Ya. Y la ministra de Vivienda confirma en el tiempo que se acaba con Mi Casa Ya y que Elga Rivas ya no va a entregar más subsidios. Ya cumplió con todo, entonces ya va a entregar con todos los subsidios. Y que ahora se va a dedicar al tema del mejoramiento de vivienda. El mejoramiento de vivienda que este gobierno, según veamos en la foto 2, el gobierno había prometido 400.000 mejoramientos de vivienda. ¿Qué es un mejoramiento de vivienda? Cuando usted tiene un déficit habitacional, es simplemente que, no sé, su casa tiene techo de aluminio, tiene el piso de tierra, no tiene servicios públicos. Es decir, ustedes tienen una vivienda, digamos, en un cinturón de miseria, por poner un ejemplo. El mejoramiento de vivienda es precisamente pues que a estas personas se les entregue ese mejoramiento para que usted pueda tener, digamos, la conexión de servicios públicos, pueda tener un piso que no sea de tierra, que no hayan goteras, todo ese tipo de cosas. Bueno, el gobierno prometió 400.000 mejoramientos de vivienda. Sin embargo, usted sigue viviendo en el mismo cinturón de miseria, Mateo, que ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Sí, o sea, no te arreglan el entorno, pero te arreglan el baño. Pero es algo así. El problema, pero ¿se acuerdan que Petro decía que cuando la gente conseguía un apartamento en un multifamiliar y tenía el carro parqueado y tenía un celador, se volvía de derecha? De pronto... La idea es que no se vayan a volver de derecha, sino que sigan viviendo en el barrio de invasión, en las condiciones precarias, para que sigan votando otra vez por el gobierno de izquierda. En el mismo cinturón de miseria en el cual usted se toma 3 horas para llegar, porque está bien arriba, porque es un lugar inaccesible, pero pues allá... Romantizan la pobreza, ¿no? Sí. Es romantizar la pobreza y la precariedad de las familias. Y aún así es un poquito más socialista porque ya le muestro un poquito el tema, porque después de 3 años, ya vamos a cumplir 3 años de ese gobierno, y según la ministra en esta entrevista, se han concretado 18.000 mejoramientos de vivienda. Y están en gestión. ¿Qué quiere decir en gestión? No se sabe, no se dice exactamente, pero están en gestión 84.000. Y esta ministra pues llega y dice, no, es que nosotros esperamos que a finalizar el gobierno de Gustavo Petro vamos a llegar a tener 104.000 mejoramientos de vivienda. Es decir, de los 400.000... ellos esperan tener 100.000, es decir, el 25%, pero si en 3 años solamente hicieron 18.000, simplemente me hago la pregunta, ¿ustedes creen que en el año que les resta van a ser 80.000? Van a ser un poco más de 80.000? Difícil. Y ahora yo les pregunto, y es para eso está la siguiente imagen, y es, ¿y qué pasa entonces con Mi Casa Ya? ¿Por qué dicen que ya no van a hacer más con Mi Casa Ya? Porque según la ministra de Vivienda, ya cumplieron porque entregaron más o menos, según ella, un poco más de 200.000 subsidios de vivienda. ¿Cuál es la trampa acá? Y creo que Julio lo dijo hace casi que un mes y medio. Es que este tipo de gobierno tramposo,
cuando dice que ya cumplieron, que dicen que entregaron 200.000 subsidios, combinan los subsidios que son entregados por las cajas de compensación. ¿Sí? Entonces aquí usted lo puede ver. Mire, del Ministerio de Vivienda se entregaron 111.000 subsidios durante este gobierno y parece que no van a entregar más. Y de la Caja de Compensación se entregaron 100.779 subsidios. Pero lo que dice la ministra de Vivienda es que nosotros hemos entregado en este gobierno del cambio, hemos entregado 211.000 subsidios. Es decir, están combinando los subsidios de las cajas de compensación, pero es que ¿quién es la persona que financia las cajas de compensación? ¿Sí? No es el Estado, para que la gente lo sepa, porque esto es algo que me saca mucho la piedra, porque es que hay personas que de verdad creen que la plata de las cajas de compensación viene del Estado. Es más, el mismo gobierno de Gustavo Petro lo dijo hace un rato, y obviamente la gente come de lo que dice Gustavo Petro y se desinforma, y ahora dice que entonces es gracias al gobierno de Petro que se entregan 200.000. Ganando indulgencias con Ave Marías ajenas, decía mi abuela, que es lo mismo. ¿Vieron lo de la reforma laboral que Uribe sacó un proyecto de ley en donde bajaba el número de horas semanales trabajadas de 48 a 42 y salieron varios funcionarios del gobierno, entre esos Sanguino, a celebrar la bajada, dando a entender, ¿no? Porque son así todos... Sí, desde hoy hay un cambio. Gracias al gobierno del cambio. Pero no lo que pasó con la estación de policía de Villapinzón, aquí lo estoy viendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El Trina dice, vea, esta es la estación de policía de Villapinzón, pues financiada por el gobierno nacional. Y yo le publiqué y la construcción de esta estación de policía inició por allá en el 2020 y acabó en el 2023. ¿no? Y además la publican en el 2025. No. Tremendo, ¿no? Se roban las marchas, también se roban la marcha, ¿se acuerdan? Sí, es que eso se roban. La marcha era gracias pero es que gobierno. lo más gracioso de este tema es que la ministra de Vivienda sabe que se está robando las Ave Marías ajenas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para eso está la siguiente imagen, y esto es algo que le pregunta el entrevistador del Tiempo. Le dice, si siempre contemplaron los subsidios de las cajas de compensación familiar, ¿por qué en 2023 no los tuvieron en cuenta, en 2024 sí lo hicieron? Sí, esa es la pregunta crucial, claro. Porque ahora sí mezclan los subsidios de las cajas de compensación cuando antes no lo hacían. Y esa es la respuesta de la ministra. Con el Departamento Nacional de Planeación se tuvo una discusión para revisar cómo se iba a mirar este indicador y cómo se iba a reportar. Creo que por eso en el 2023 no se incluyeron los subsidios que entregan las cajas de compensación familiar. Entonces, ella está dando cuenta de una manera tramposa, pues simplemente se zafa de la pregunta diciendo es que más o menos esos cálculos no los teníamos antes, pero ahora sí los hacemos, entonces ahora sí los incluimos. Qué carretazo, ¿no? Pero lo más gracioso es lo que dice al final, en el párrafo último. Desde que llegué al Ministerio de Vivienda, no quise volver a hablar de mi casa ya porque la ley no habla de mi casa ya, sino de soluciones habitacionales. Narrativamente, el tema de tiene una línea política de fondo. Y la política de nuestro gobierno es pasar de mi casa a nuestro hábitat. Pasar de la propiedad individual a la propiedad colectiva. Para ellos el mí es muy neoliberal. Me está dando un soponcio. De verdad, en manos de quién estamos. Es puro comunismo, pasar de la propiedad privada individual a la propiedad colectiva. Yo cuando leí esto, yo pensé en la siguiente imagen. A ver si me la pone, por favor. A ver. Fucking hippie motherfuckers, porque es que es increíble. Mi casa ya es muy neoliberal porque es mío, ¿no? No podemos tener nada. Eso es lo que nos están diciendo. Sí, a ver si entendemos por un momento lo que dice la señora Elga Rivas. Es básicamente que hablar de cosas que son de uno es una afrenta al proyecto ideológico que tienen ellos. El concepto mismo de propiedad es contrario al proyecto ideológico de la extrema izquierda. Esto es increíble, Mateo de Briceño. Y ya para terminar, porque me faltan simplemente 2 grafiquitas y un video, y es el problema del sector de vivienda. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos, en Colombia existen 9 millones de viviendas. ¿Sí? De ellas, y para eso está la imagen que la pueden mostrar, 5,9 millones son formales. Quiere decir que tenemos un 64% de cobertura formal de vivienda formal, es decir, no de vivienda informal, que es entonces el 36%.
¿sí? El 36% de la vivienda en Colombia es informal y este gobierno... Esto es lo que se construyó, Mateo, entre 2000 y 2025. Es el número de viviendas que se construyeron entre 2025. Ah, sí, disculpa. No el tienes total, toda la sino razón, lo nuevo que se hizo. Tiene usted toda la razón, se me olvidó mencionar eso. Entonces, hay 36%, se construyeron, más bien 36% de las viviendas que se construyeron son informales. Y este gobierno lo que hace es sacar un programa que precisamente pues no está funcionando muy bien, que es el de Mejora Mi Casa, acaba con Mi Casa Ya, y lo que pasa entonces con el sector de vivienda es lo siguiente, es la gráfica que vemos acá, y es que el gobierno entonces reporta entonces que va a entregar 50.000 viviendas al año. Esos son los que son las 200.000 viviendas o subsidios de vivienda nueva. Sin embargo, pues la meta se incumplió, tanto por el tema de la caja de compensación como que solamente en 2025, y estos son datos de Camacol, en 2025 se asignaron solamente 10.919 de los 50.000 viviendas, subsidios de vivienda. Y en el 2026 se calcula se van a entregar menos de 800 viviendas. Entonces, para terminar con mi parte, simplemente quiero mostrar el video del final. Bueno, hay un cambio. Pasamos de Mi Casa Ya a Mi Casa Ya No. Y ya, eso es. Terminamos con Mi Casa Ya No y la gente pues viendo un chispero. Ese es el gobierno del cambio. Es tremendo, oiga. Gracias. Bueno, me pusieron a mí a correr muy rápidamente. Yo quiero regresar el Consejo de Ministros de ayer, es que hubo tanto material que se me quedó mucho por fuera, pero vean solo esto, que ya fuera de risas y fuera de chistes, que de verdad es que hay que reírse también, creo yo, de esto que nos ha tocado vivir, porque si no nos chiflamos todos. Pero escuchen lo que la orden que le dio el presidente Gustavo Petro al ministro de Hacienda, que a Briceño siempre se le olvida el nombre, pero se llama Germán Ávila. Se lleva la plata del país. Yo le he pedido a Germán que saque el decreto que al menos elimine lo que creó Santos, que le quitó la prohibición de sacar el dinero ahorrado por los trabajadores, que es de los trabajadores, de los fondos privados de pensión, fuera del país, que se llevan el ahorro de los trabajadores que se debe invertir en Colombia. Es un decreto que puso Santos y que hay que derogarlo, Germán. Bueno, esto es muy grave, Briceño. Los fondos de pensiones hoy tienen más o menos casi ya llegando a 500 billones de pesos bajo administración en las cuentas de ahorro individual, que según muchos expertos en pensiones y activistas del gobierno estaban totalmente seguros de las manos del gobierno, que no había ninguna posibilidad de que los expropiaran. Pues ya no solamente es que le van a echar mano a las cuentas individuales, a las cuentas de ahorro de los trabajadores en el mediano y largo plazo, que eso ya pasó en la reforma pensional, sino que ahora pues hay una ruta mucho más expedita, mucho más fácil de echarle mano. Para entenderlo, podemos ver la siguiente gráfica que tenemos ahí, que es el porcentaje de las inversiones que tienen los fondos de pensiones fuera del país. Aquí, para resumir esos colorcitos, en deuda pública local, en TES, ¿no?, que es la deuda del gobierno, hoy está invertido el 35.8% de esos casi 500 billones de pesos. Pero en renta variable del exterior, digan ustedes, en acciones de Apple, en acciones de Tesla, en acciones de Microsoft, de Shell, en fin, del Standard & Poor's, todas esas inversiones internacionales, acciones que por cierto han sido una tremenda inversión durante los últimos 20 años y con crisis y todo, ha sido una tremendísima inversión, la mejor inversión que tienen los fondos de pensiones, acciones internacionales que hoy están en máximos históricos. Por supuesto, esto en cualquier momento puede cambian las rentabilidades, se mueven los precios de las acciones, pero a hoy pues estamos en máximos históricos de la bolsa de Estados Unidos. Luego, 15% capital privado en el exterior. Pero espérese, renta variable exterior, ¿cuánto es el porcentaje? Casi 30%, 28.5%. Ok, ya. Capital privado en el exterior, que eso puede ser, por ejemplo, inversiones en sectores como inmobiliario, en otro tipo de inversiones un poco más complejas, más estructuradas, 15%. Ahí más o menos estamos hablando casi del 45%. En renta fija en el exterior, 5%. O sea, más mal contado, más o menos, ¿no?, números muy gruesos, la mitad de los 500 billones de pesos ¿están en el exterior? Están afuera. Y eso tiene una lógica desde el punto de vista financiero pues muy sabia, que es no pongamos todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Exacto, y mucho más cuando tenemos este gobierno. Imaginémonos que Colombia enfrenta una megacrisis económica. Sería buena idea que el ahorro pensional estuviera también invertido
En Colombia, no, sería muy adecuado, muy pertinente que los trabajadores contaran con que por lo menos una parte grande de esa plata del ahorro pensional estuviera en otro país distinto a Colombia. Si tenemos una crisis, que no nos quedemos también sin pensiones, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces es bueno diversificar por esa razón, no poner los huevos en la misma... Y lo que Petro quiere es que esos 250 billones que representan la mitad se traigan para Colombia. Se traigan para Colombia. Y la clave es ¿en qué? Porque usted esto lo tiene que invertir. Esto pues no lo va a llegar a guardar. Se lo va a terminar dando en deuda pública al Estado. El único instrumento que existe en Colombia para usted coger 250 billones de pesos e invertirlo potencialmente sería en deuda del Estado. O sea, en prestarle plata a un Estado que dice el mismo Petro, eso no lo digo yo, está a punto de quebrarse. O sea, la vamos a pagar la campaña con las pensiones ahora también. Sí, con los fondos de pensiones. Entonces, imagínense, y que de hecho se ha desvalorizado mucho la deuda pública durante los últimos años, ha perdido mucho. Si hubiéramos tenido toda la plata invertida en acciones colombianas, que este año han subido, pero digamos los de ahí para atrás habían tenido un rendimiento muy pobre los años anteriores, y en deuda pública básicamente habríamos perdido plata y no ganado, porque lo que han hecho durante los últimos años, 20 años quizá, los fondos de pensiones es subir y subir. Por ejemplo, el año pasado las rentabilidades de los fondos de pensiones llegaron a 52 billones de pesos. No, por ejemplo, en el portafolio moderado fue de 13.6% la rentabilidad, en el portafolio de mayor riesgo, que es el que tiene más acciones internacionales, 16.6%. Es el mío. En los portafolios conservadores 6%. El punto es, si hubiéramos estado invertido únicamente en lo que quiere el trader Petro, ¿no? el inversionista Warren Buffett Petro. Eso es como los traders de los TikTok que pierden la plata. De esos que tienen esos pantalones todos entubados y en mocasín. Sí, te vende el doble diamante de OmniLife. Bueno, si hubieran invertido en lo que recomienda nuestro lobo de Wall Street, pues básicamente hubieran perdido plata y no ganado los portafolios en donde tienen el ahorro pensional los colombianos. Entonces ahí les dejo ese tema de las pensiones. Ahí quedamos abierta la discusión si eso se puede hacer por decreto, ¿no? Ahí abrimos una discusión jurídica que en la que hay que estar pendientes, porque pues yo creo que hay unas limitaciones. Vamos a ver. Bueno, y si lo llegan a hacer, pues cómo lo demandamos. Oiga, se nos acabó el tiempo de capítulo número 15 de esta temporada. ¿En serio? ¿15 ya? Ha volado el tiempo y no, pues siempre agradecerles a todos ustedes por estar conectados. Pongan ahí debajo por qué precandidato les gusta. Sí, recuerde que a ver ¿cuál es el el del Balín? El del Balín es el de Mateo. ¿Cuál les gusta? ¿Cuál es su preferencia y demás? Coméntenlo ahí y acuérdense, ayúdenos por favor a replicar este programa. Publíquenlo en sus redes sociales, coja el link, publíquelo en su estado de Facebook, en su historia de Instagram, en todo lado, en WhatsApp. Dele like y compártalo. Si quiere enojar a un amigo petrista, no se olvide, comparta Nación Sabrosa. Y nos vemos en 8 días en otro capítulo de Nación Sabrosa. Un abrazo para todos. Chao, nos vemos. Chao, chao. Si los jóvenes tienen posibilidades de acceso. Hey, 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 Nación Sabrosa. Hey, 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 Nación Sabrosa.